Salimos a acampar, pero parece que no estábamos solos. Pasando la cámara en cámara lenta salió eso. Y nadie dio cuenta. Entonces aquí comenzamos el viaje y la primera parte que tenemos que se le soldó. Olvidó a cerrarlos. Esto puede pasar a cualquiera, ¿no? Empezamos el viaje. Siempre sale algo al principio del viaje, ¿verdad? Siempre. ¿Y si lo sacamos? Un tornillo para llevarlo de muestra. ¿Y dónde? ¿Hay taller adelante? No, pero está Todavía no es tan lejos. No, por eso. Tenemos media hora, 45 minutos para ¿Y tú no puedes sacar una? Está muy fuerte todavía. Supuestamente la que está pasando, por X razón, no sé si la dejaron abierto o se le abrió los tornillos torca ahí. Vamos a tratar, la cosa es que se perdieron algunos, así que vamos a tratar de sacar uno para ver si, bueno, entonces mientras acá Lili como que tiene alguito de hambre, vamos a ver qué comemos acá. Bueno, y acá en una fonda local, miren, está bonito comida casera, a disfrutarla, a ver qué tal está. Ahí mira, con cualquier herramienta que estamos utilizando sirve. Bueno, ya tenemos la herramienta, así que ya se cerró. Ahorita nada más falta un tornillo, Cornejo fue a buscarlo, a ver si la encuentra y nos trae. Bueno, ya encontraron unos tornillos ahí, así que van apretando, ya apretaron todos. Voy a ver ahí la sandía, a ver si compro uno para mañana al mediodía, comer una sandía fría. Sandía a $1. Y hoy vamos saliendo para La Yeguada con nuestros amigos de Discovery Kids. Camino a La Yeguada, la verdad que para acampar es uno de mis lugares favoritos, en serio, porque me parece un lugar muy bonito, la naturaleza, limpio. De hecho, siempre que lo veía me parecía tipo postal en los videos, pero realmente es tal cual como se ven en las fotos. Llegamos a La Yeguada. Estamos entrando a una calle que da la vuelta al lago. Ya pueden ver, disfrutar toda esta belleza que hay acá. Ya está fresquito afuera. Lili, ¿tú cómo andas? Cuidado, muchacho, yo casi pierdo la vida aquí. Más o menos, está fresquito. Una curva peligrosísima. Lástima que no estamos atrás de Alexander, ahí teníamos que verlo cómo agarra esta curva. Pero bueno, ya llegamos. Maya ya está en posición de salir del carro, nada más tengo que abrir la puerta. Ya llegamos, ya. Vaya. Ahí atrás ponga tu cinturón. Carro. Carro. Tiene carro, Lili. ¿Quieres decir algo de este lugar? Ay, La Yeguada es hermosa, a mí me encanta. Desde el día 1 que vinimos, me gusta. Es tal cual como se ven las fotos de verdad, o sea, no es postales. Bueno, ahorita mismo estamos grabando todo a 4K para que la disfruten y vamos a tratar de sacar las mejores imágenes que hay para que sienten que están acá mismo con nosotros. Y bueno, está bonito. Bueno, en este lugar aquí a donde estamos llegando es
Para mí es un área nueva que no conozco, no conocemos. Más alta, bastante lomas. Lo bueno que te dejen lugares que sepan acampar. Sí, no, aquí estoy grabando todo adentro en Wikilocs. Sí, pues este para nosotros nuevo, así que todo lo que van a ver es un lugar nuevo y va a estar la ubicación en Wikilocs. Si quieren ir a conocer, bienvenidos. Si quieren un lugar para acampar. Ah, sí, aquí igual, si quieren algún lado que escucharon o quieren conocer y no tuvieron la oportunidad, igual pueden ponerlo en los comentarios, yo la busco y la puedo hacer el viaje a conocer y ver y dar reporte completo del lugar, con mucho gusto. Bueno, con unos días de aviso nada más, porque casi todos los fines, como que pueden ver, estamos tratando a conocer lugares nuevos para que ustedes la pueden conocer igual. Así que nos avisan y con mucho gusto la hacemos. Ya estamos andando más de media hora desde el Parque Nacional de la Yeguada. Y bueno, mira, yo la verdad no sabía que existía este camino todavía, esta calle, y ni a dónde sale. Tengo el mapa cerrado todavía. Sí está grabando, pero lo tenemos cerrados. Va a tener sorpresa. Así que disfruten mientras esta vista. Sí, creo que era esta curva. Y ahí vamos. Bueno, no sé si pueden ver, está cayendo el pajareque. Estamos subiendo una loma bien espinada. Ya metí el doble. Digo, no tanto por necesidad, pero para no dar mucha presión a la llanta, no tirar piedras. Ya con unos ganas a tomar cafecito, metí el doble. Y yo creo que pueden ver el tipo de loma. Maya, ¿qué dices? Ya quiere llegar. Bueno, ahí como pueden ver, a la Nissan le cuesta un poco. Yo prefería pagar distancia para que no me deje una piedrita allá en el camino, en el vidrio. Que la piedra está muy suelta. Parece como que la tiraron recién estas piedritas acá. Y bueno, otra vez error mío, no quitar el aire de las llantas. Nos toca quitarlo ahorita. Para bajar sí voy a tener el aire bien. Bueno, aquí ya estamos en 2600 metros de altura. Un poco más, me imagino.
más o menos viendo el mapa, va a funcionar así de acá. Vamos a quedar en un río, ahorita le voy a dar el nombre. Y vamos mañana para el regreso, vamos a salir en Santa Fe, señores. Digo, Santa Fe es, bueno, supuestamente de ahí llegamos a Santiago y de vuelta a Panamá. Sí, pero ¿qué es Santa Fe? Santa Fe, donde estuvimos cuando Maya estaba en Pamper todavía. ¿No recuerdas? Donde dormimos en una casa ahí, que ella comió todos los bichos. Y de allá fuimos, el día siguiente bajamos hasta Culebra, ¿cómo se llamaba este pueblo? Que casi íbamos, pero el mar estaba picado para el escudo de Veraguas. Ya me acuerdo por el nombre, no del lugar. Okay, entonces Santa Fe fue a donde dormimos en la noche, que hacía frío. Me imagino que este es el camino, no sé si ustedes la ven en la cámara. Ahí más o menos. Es una buena montaña para subir. ¿Todavía nos falta subir todo? No, ahorita nosotros vamos a quedar hoy acá, hay un río. Pero me imagino la que vamos a subir. Con el carrocía y calentándose. No sé, ahorita voy a revisar. Imagínate que se te recaliente por allá. Tengo que revisar eso. Primera cosa llegando a Panamá mañana. Quiero hacer una pequeña pausa para recomendarles mi espectacular gorra de nuestro querido amigo Joseph Dayan. Puedes entrar, tiene cosas muy lindas aquí en el link que te vamos a dejar para que veas las cosas bellas que tiene. ¿Qué tal la gorra? Hermosa, ¿verdad? Hermosa. Y tiene divinas cosas también, pantalones, camisas, jackets para mujer, para hombre, unisex. Muy bonito. ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! Bueno, acá estamos entrando en el pueblo Chitra. No, la verdad no sabía que existía, no la conocí nunca. Está bien pequeño. Sí, a la izquierda. Y sí, tienen bastantes naranjas y mandarinas acá. Para atrás. Bueno, cambio de ruta. Correme el camino a la izquierda. Así que, bueno, estamos descubriendo acá. Nunca nadie de nosotros estaba en esta área anteriormente. La primera vez. Así que vamos a disfrutarlo juntos. Si ya llegaron hasta esta parte, la invito a apoyar al canal con un like, con comentarios, todos son bienvenidos. Y si les gusta algún otro material, igual la pueden poner, igual en los comentarios. Y también, como que pueden ver en el mismo canal, hay unirse, pueden unir al canal, ser miembros. Van a tener un poco de privilegio, algunos videos especiales sin tanto ediciones, y así apoyan al canal para poder seguir sacando material para que ustedes las disfruten y sigan viendo. Gracias, sigan disfrutando el video.
Apenas que se paren esa vaina. ¿Eso qué es? ¿Pupú de caballo? No, eso es. Por ahí puede caer caballo por los salvajes, Maya. Es verdad. Me vale verga. Se me gustaron que $50 en Amazon. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otra aventura más aquí de Discovering 507 Discovery Kid. Ok, aquí estamos explorando algún lado que la verdad no es un área de camping, pero nos acomodamos porque se ve bonito. Va a ser más bonito después. ¿Qué hay, Luis? ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estamos? Acá muy bien, bien feliz del lugar, bien fresco. Bastante. Más o menos a dónde estamos porque no sabemos exactito, después va a salir en Wikiloc. Bueno, estamos Chitra. Estamos en Chitra, en Veragua, San Martín. Estamos a 50 metros. 62 casi. metros. 62 metros. Estamos bastante alto. Este lugar, bueno, fue totalmente una aventura. No sabíamos dónde veníamos, ni yo sabía dónde veníamos. Y esto es lo que se trata la aventura, ¿no? Buscar lugares que en tu vida puedas venir a encontrar y que existan como estos lugares. Al final a mí me enviaron unas coordenadas de una entrada solamente. Y de ahí seguimos y preguntando a la gente dónde se puede acampar, nos dieron este lugar que tiene un arco iris. Miren el arco iris. Yo soy el arcoíris. Sí. Ahora yo la voy a dejar el link. Yo voy a dejar el link del arco iris si alguien quiere comunicar con él. Qué romántico, Luis. Y bueno, ¿y qué es Overland? ¿Por qué Overland? Bueno, Que yo creo que mucha gente ni sabe, no conoce qué es Overland. Bueno, muchos de los seguidores sí, pero camping y Overland son dos cosas casi igual. Off-road y Overland también no tienen nada que ver uno con el otro. pero a veces van amarradas de la mano porque a veces hay que hacer un poco de off-road para llegar a estos lugares. Y el Overland es el amor de encontrar lugares con tu carro, acampar. Y más que todo pasarla con la gente con la que te llevas bien y salir un poco de la burbuja que uno vive en su día a día, ¿no? Porque a veces uno llega a estos lugares y yo te puedo apostar que uno se muere y nunca se hubiese imaginado de que iba a estar aquí. Al final estos son experiencias únicas y que hay que aprovechar porque uno también se da cuenta de los problemas y las necesidades que existen en Panamá, yendo a estos lugares. Costilla de cerdo con tomate seco, Mira. mediterráneo. Y bueno, también tenemos chinos raros. Eso es perro, eso no es puerco. Es gato, perdón. ¿Tú dónde lo compras? En Iris. En el China Smith. China Smith. Ah, ok. China Smith. Si quieren perro. ¿Cuánto pagaste? ¿Para qué? Ah, por el gato. Esa bandeja me costó como $5. $5. Está bien. Imagínense, ¿no? Tiene con huesitos algunos, así Ah, que ok. Algunos. alguna bandeja tiene con huesitos. Y bueno, yo igual la No, quiero no, decir el lo cuento- mismo. Yo para mí Overland No, yo soy judío, supuestamente es, bueno, la traducción es sobre tierra. Yo creo que es más como mochilero que muchos conocen, pero a cambio de tener la casa en la mochila, tenemos la casa encima del 4 ruedas. No es que necesitan tener un carro especial para este, el mejor carro para esto es su carro, así que no tienen, no tienen que tener un carro especial para este, solamente que tienen que conocer el límite de su carro para saber hasta dónde pueden llegar. Carpa, pueden tener cualquiera carpa, no es obligatorio a tener un carpa en el techo. Esto depende también en qué cantidad de veces van a salir a acampar. Entonces, si no la hacen mucho, esta es la mejor carpa que hay. Si salen mucho más,
digo, ahí yo creo que tienen que acomodarse para hacerlo rápido, poder abrir, porque a veces llegas, está lloviendo y no tienes toda esta facilidad. Y bueno, y aquí vamos a empezar ahorita la tarde, ya nos acomodamos, vamos a cocinar y vamos a ver cómo nos va pasando toda la información. ¿Algo más, Luis? No, que al final si haces Overland, trata de pasarla bien y disfruta los momentos, porque es lo único que vale la pena, disfrutar los momentos y salir de tu burbuja, como dije. Así mismo. Digo, no levantarse todos los días en los 4 paredes que tenemos. Luis, Mario. Y ya vamos a empezar a cocinar. Hola, estamos una vez más aquí en una nueva aventura en Chitra, en Veraguas, conociendo un poco más sobre nuestro país. Y esta vez pues vamos a averiguar unos tips para cómo encender una fogata. Bueno, aquí ya la encendí, pero la que utilicé, papel toalla con aceite mojado, mojando el papel toalla con aceite, cualquier aceite la pueden usar, digo, si no tienen aceite de cocina, aceite de oliva, aceite de motor, la que sea. Todo este se va a quemar hasta que vas a comer. También en lugares húmedos puede utilizarse de la misma forma, o existe otra forma en lugares húmedos. Aquí hace mucho fresco, corre mucho viento, si es más fácil, es más difícil. Digo, va a ser un poco más difícil, pero es igual. La idea del aceite es mantener el producto que no se quema. Entonces, cuando tú agarras cualquier papel o cartón y la bañas con aceite y la prendes, este mismo papel va a demorar a quemarse alrededor de, hasta cuidado, 10 a 15 minutos. Y en este tiempo, si tú pones cualquier hojita, también algo de húmeda, pero delgaditos, le va a dar el tiempo a quemar, a prender, y ya después pones los más grandes que nada se vayan secando y prendiéndose. ¿Y cuántos minutos le toma a usted hacer una fogata como esta? Bueno, este es con carbón, ¿cuánto tenemos? Como 5 minutitos. Sí, unos 5 o 6 minutos. Sí, ya ahorita mismo ya agarró, ahorita ya le voy a poner la leña encima, y con este viento tuve que usar el carbón para que nos ayude ahí, que dé un buen calor. Y para que dure, para que extienda el tiempo, pues hay que seguir colocándole carbón. Sí, poco a poco más. Ahorita, si tú agarras si es una fogata y quieres que dure bastante, uno de los palos que va a usar como para la fogata, si la baña un poco con aceite, igual como el papel, va a demorar hasta que se gaste todo el aceite, y ahí es donde va a empezar a prender. Pero mientras, disfruta la fogata. Ok, perfecto. Estos fueron algunos tips de cómo prender una fogata. Y más tarde van a ver la que vamos a poner encima y para qué la prendemos. Bueno, aquí para el frío también, porque vamos a tener frío más tarde. Acá hoy hacemos la prueba también de la carpa con todos estos vientos que hay acá. Está soplando fuertísimo. Está lloviendo un poco y preparándose el sancocho. Aquí va el sancocho. La gente que tú me interesas y tú dices sí, no hombre, ¿qué pasa? Porque tú no es tu nivel, una gordita y fea.
Aquí es donde amanecimos. La noche estaba fría. Bien fría. Creo que como 18 grados, algo así. Muchachos aquí haciendo su desayuno, ya desayunando. ¿Qué hay, niños? ¿Qué tal? ¿Cómo durmieron? Parqueados acá mismo al borde. Supuestamente este camino de allá es para ir hasta Santa Fe. Nosotros venimos de acá, que es la Yeguada. Estamos pensando si regresamos por Santa Fe o regresamos por la Yeguada para almorzar en la Yeguada. Creo que la Yeguada suena más bonito para almorzar. Aquí están en 2600 pies. ¿Cuántos tenga esta montaña? Seguro que debe haber algún camino para allá. Lili todavía dormida. Bueno, ahorita que se calienta un poco más, me toca lavar los platos de anoche. El sancocho quedó muy bueno. Trees aren't green, the ocean is grey, sky is a vague blue, come my way. My room is a mess, it could use a hand. My favorite TV shows to capture in. I know I must get it right, must get back in the fight. This can't be a surprise, I think I'll let it slide. I'm sleepwalking through all of my problems, I know I can't make it through. Every night it's the same, I keep running fast, left and right, wondering where my head's gone now.
think I'll let it be. Mi vida, ¿cómo anda con este paseíto del día de hoy? Está bien bonito. Interesante porque hay de todo. Hay palmas, árboles, pinos. Estamos bien todo, arriba todo. y estamos todavía como en la junglita. Ahí va Alex. Vamos nosotros. Ay, me metí mal. Metiste en todo el hueco. Yo creo que nosotros venimos desde la montaña de allá. Desde ahí venimos. Sí, lo más seguro. De ahí se ven los caminitos. Miren la distancia, pero todo en este tipo de camino. Y mira la loma que nos espera allá. Yo no creo que alguien quiera venir acá en el invierno. ¿Qué va? Solamente un loco. Nosotros a donde estuvimos parados, digo, a donde acampamos, era la misma tierra, y cuando lavábamos platos, bañábamos, esta cosa se convirtió en un lodo, Como barro. un barro, pero bien resbaloso y pegajoso. Y este fue nada más así con un poco de agua, así que imagínense en Con lluvia. No, que va. Maltrátalo. Vamos a subir. Carro no. Igual lo estás maltratando ahora. No. Todo es diferente. Peligroso, sí. Mira, tienes todo este aquí al lado, es una caída bien alta, y si te resbala mal, va mal. No es que tampoco el camino no se ve así profundo, que muchas veces no importa si hay lodo, el carro va en su vía. Así que está todo recto, así que si se va resbalando en una bajada, va a seguir recto, no va a agarrar nada. Sí, hay bajadas. Mira si cayera una cascada ahí arriba. Qué bonito. Ahí en la montaña. No, o sea, no hay cascada. Si cayera, pues es lindo. Cuidado con el hueco este que viene. Como el boquete.
Yo prefiero subirlo caminando. Qué miedito. Ay. Ay. Muy bien esa partecita, yo también me pasó lo mismo. Huele a quemado. ¿Todo bien? ¿Todo bien, equipo? Todo tranquilo. Hasta que estás rojito. ¿Qué tal? De la mano, te voy a mandar Alejandro. Hasta que estás rojo de los nervios. Tú. Buena. Y hay mucha loma más. Y la revolución bajan, prende el abanico. Parece que se nota el cambio. Ah. Bien bonito. Una cosa que quiero recomendar también, si alguien hace este tipo de viajes, siempre si pueden llevar comida de perros, que la verdad hay muchos, pero cualquier cantidad de perros aquí que no le va a hacer nada de daño si la llevan algo de comida. Y creo que van a sentir bien cuando la van a ver comiéndolos. ¿Qué pasó, Raúl? ¿Qué pasó? Alejandro está subiendo, creo que... Ajá. Una pregunta, ¿usted no compra terreno? Sí, no. Porque hay buenas gangas. Oye, ven acá, ven. Aquí hay más, ven para ti solito, ven. Venderle para echarle comida a los perros. Sí. Estoy vendiendo una finquita. Tienen bastante hambre. Que tienen más Ya, hambre, dale. esos tres que están ahí. Ya son muy pocos. Ya, que cargan ya perros se también. despertó ya. ¿Dónde sabe qué es? Él comía contaba. Tienen miedo. Ahorita cuando nos vamos se lo va a comer. Bueno. Tiene miedo porque me imagino que los maltratan la gente cuando Bueno, como pueden ver, y esta es una sola, bueno, no es la primera, digo, bastante hay acá, bastante, cualquier cantidad a donde vayan, y creo que no hace ni un daño a traerlos algo. Sí, hoy, no, ayer.
Dale a ese un poquito. ¿Ah? A ese que tiene miedo del negro. Ven. ¿Te ayudo, Isaac? No, ya. Oye, pero tú tienes la tuya ya. ¿Cómo así? Entonces, porfa, llevan unos cartuchos ahí. No creo que aquí se van a molestar por la marca. Ahorita dándose belleza de camino. Vamos a subir a ver qué tal nos va. Hola, hola. Dale, Isaac. Voy. en la cima de la montaña.
Yeah, let's see how you do under pressure. Oh, yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Hey, ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom, boom. Baby, I'm not one of them, you should try on it. Miss me with all that, I'm on it and next. Fuck this up, I send you back to your ex. But good luck with that, this is big as it gets. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. A moment can live on forever. Yeah. Oh shit, they don't let me shoot a whole clip. Firepower in this coalition. We just turned the field into a demolition. It was desolate, but I had premonition. I was training for war, every exhibition, every extra mission, every enemy listening. Get off my dick, I got bad intentions. Make it right every wrong, and I'm back with a vengeance. I show you the ropes. Peace in my town, I can show you the coast. Up in the shots if they wanted to smoke. If you know, then you know. Suited up, bitch, my whole team do the same. Don't you forget who created the game. Ready for war, I was born with grenades. The trenches where soldiers are made. Let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. A moment can live on forever. Let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. Hey. Wow, miren esta belleza. Ya son las, no sé qué hora es. Completamente desierto. ¿Qué? La una ya, ¿no? ¿Viene? Las 2:30. Y salimos como a las 8. Llevamos ya como 4 horas más o menos en estas vistas, y ahorita con este tipo de terreno un poco rocoso, ya está. Muy parecido a Las Vegas. Sí. ¿Cómo es que se llama el área en Las Vegas? Ah, yo decía aquí. Utah. En Utah. Yo decía que vamos. Mira la piedra que está allá. Nada más te quedé hacer un soundcheck para escuchar tu voz, mi bebecito lindo. Ay, no. Estoy grabando. Graba lo que tú quieras, viejo. Se va a saber, se va a saber. Se va a saber la realidad del grupo.
la guisada del grupo. Aquí estamos dos grupos. Bueno, una cosa más que yo no dije antes. Bueno, en la mañana dije que vamos a regresar para la Yeguada. Después dije que estamos yendo a Santa Fe. Que estamos yendo ahorita mismo al Chorrito de Veraguas. Y ahí es donde vamos a parar. Así que se cambió totalmente el plan 3 veces. Vamos, Ramón. Pero todavía, digo, sabemos a dónde estamos en Veraguas, pero a dónde exactito, ni idea. ¿Qué vamos a hacer en Chorrillito? Sí, ¿me escuchas? También acá nos tocó un poco de camino, malito también. Pueden ver. Digo, no que es malo, pero sí es peligroso para hacer algún daño no necesario. Bueno, acá llegamos al Chorrito. Belleza. La verdad, uno de mis lugares más favoritos. Estoy llenando agua, llenando el tanque. Lugar número 1 para acampar, la verdad que sí. 10 de 10, limpio, no tan cerca a la ciudad, pero sí es cerca a Santiago, 45 minutos de Santiago. Y por acá hay otra cascada, pues otra cascada, en varias cascadas. Y bueno, si vienen en invierno, todo este es una cortina de agua.